Dios mío, ¿cómo puede estar pasando esto ahora? David Wellington gritó al teléfono, su voz resonando por los pasillos del piso 45 de Wellington Industries. El millonario CEO caminaba de un lado a otro en su oficina de cristal, observando a través de las enormes ventanas cómo la delegación china salía de 3 autos negros estacionados en la entrada del edificio. El traductor oficial acababa de cancelar a última hora por una emergencia familiar que no podía esperar. En 15 minutos, los ejecutivos de la empresa tecnológica más grande de China estarían sentados en la sala de conferencias para cerrar un contrato de $200 millones. 200 millones que dependían completamente de una comunicación perfecta. Señor Wellington, he intentado con todos los traductores de la ciudad, dijo Rebecca, su asistente ejecutiva, con el teléfono aún pegado a la oreja. Nadie está disponible para una reunión de esta magnitud con tan poca antelación. David aflojó su corbata italiana, sintiendo como el sudor se acumulaba en su frente. 20 años construyendo Wellington Industries y todo podía derrumbarse por una barrera lingüística. Los chinos eran conocidos por sus estrictos protocolos de comunicación. Nunca tolerarían una reunión conducida a través de aplicaciones de traducción o gestos improvisados. Entonces, una voz suave, casi susurrada, resonó desde un rincón de la sala. Disculpe, señor Wellington, pero hablo mandarín con fluidez. Todas las miradas se volvieron hacia Yasmine Parker, de 28 años, que había pausado su rutina de limpieza para escuchar la conversación. Sostenía un paño de limpieza en las manos y vestía el uniforme azul marino estándar del personal de mantenimiento. Yasmine había trabajado en los pisos ejecutivos durante 3 años, siempre discreta, siempre eficiente, siempre invisible para la mayoría de las personas importantes que circulaban por allí. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Rebecca fue la primera en reaccionar, soltando una risa nerviosa. Yasmine, esto no es una broma. Estamos hablando de un acuerdo internacional de millones de dólares. David la estudió por un momento, como si la viera por primera vez. ¿Hablas mandarín?, preguntó, con la voz cargada de escepticismo y un toque de desesperación. Mandarín, cantonés y un poco de taiwanés, respondió Yasmine con calma, sosteniendo su mirada sin inmutarse. Estudié lingüística oriental en la Universidad de Howard antes de empezar a trabajar aquí. Yasmine, a sus 28 años, nunca imaginó que 3 años limpiando esas oficinas ejecutivas la prepararían para un momento como este. Pero todo ese tiempo, mientras limpiaba mesas de conferencias, había escuchado cada conversación, absorbido cada estrategia, observado cada movimiento que hacían esos ejecutivos, especialmente Rebecca. La expresión de Rebecca cambió rápidamente de diversión a irritación. David, no puedes estar hablando en serio. Una empleada de limpieza dirigiendo la reunión más importante del año. Pero David estaba desesperado. Había algo en la postura de Yasmine, la tranquila confianza en su voz, que lo hizo dudar. Demuéstralo, dijo abruptamente. Di algo en mandarín. Yasmine respiró hondo y comenzó a hablar en un mandarín perfecto, su impecable pronunciación resonando por la sala. Gumen hn rong sin zai zhly men jianmian. David quedó sin palabras. Aunque no entendía ni una palabra, podía sentir la fluidez natural, la confianza y la autoridad en su voz. ¿Qué dijiste?, preguntó, aún procesando lo que acababa de escuchar. Que es un honor conocerlos aquí y esperamos que nuestra cooperación traiga resultados mutuamente beneficiosos, tradujo Yasmine. Es un saludo comercial estándar y muy respetuoso en la cultura china. Rebecca cruzó los brazos, claramente incómoda con la dirección que tomaba la conversación. David, piénsalo. ¿Qué pensarán los chinos cuando vean que trajiste a una empleada de limpieza a una reunión ejecutiva? En ese momento, un recuerdo cruzó la mente de Yasmine como un relámpago. 6 meses atrás, había encontrado a Rebecca en el baño ejecutivo llorando por teléfono, hablando con alguien sobre esa chica negra que anda rondando las reuniones importantes. En ese momento, Yasmine había fingido no escuchar, pero había recordado cada palabra. Por un momento que pareció una eternidad, David observó a Yasmine. Había algo en sus ojos, una inteligencia profunda, una dignidad tranquila que contrastaba fuertemente con la forma en que todos la trataban a diario. Durante 3 años, ella había limpiado esas salas, escuchado esas conversaciones, absorbido más sobre el funcionamiento de la empresa que muchos ejecutivos. Tienes 20 minutos para prepararte, dijo David finalmente, ignorando la mirada atónita de Rebecca. Ponte algo apropiado y encuéntrame en la sala de conferencias. Mientras Yasmine salía apresuradamente a prepararse, Rebecca susurró furiosamente. Has perdido completamente la cabeza.
Cuando esto salga mal, será el fin de tu carrera. Pero David no estaba escuchando. Por primera vez en años, estaba a punto de descubrir que las personas más valiosas a veces son las que pasan desapercibidas justo bajo nuestras narices. Lo que ninguno de ellos sabía era que Yasmín había estado preparándose para este momento mucho más tiempo del que nadie podía imaginar. Y Rebecca, con toda su arrogancia y prejuicio apenas disimulado, estaba a punto de descubrir que subestimar a alguien por su apariencia puede ser el mayor error que una persona puede cometer. Si estás disfrutando esta historia de superación y quieres saber cómo una empleada de limpieza puede cambiar completamente el juego en una sala llena de ejecutivos, no olvides suscribirte al canal para descubrir qué pasa cuando el talento encuentra su oportunidad de brillar. 20 minutos después, cuando Yasmín regresó a la sala de conferencias, el silencio fue inmediato e incómodo. Se había cambiado el uniforme por un atuendo negro prestado por la recepcionista. Simple pero apropiado. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y llevaba un bloc de notas como cualquier otro ejecutivo. «Jesús», murmuró Thomas, el director financiero, sin intentar ocultar su sorpresa. «Es realmente la misma persona». Rebecca no se molestó en bajar la voz cuando susurró a su asistente: «Puedes poner una joya en un pedazo de carbón, pero sigue siendo carbón por dentro». La delegación china había llegado puntualmente. 5 ejecutivos impecablemente vestidos esperaban en la elegante sala con paredes de cristal, charlando entre ellos en mandarín mientras contemplaban la vista de Manhattan. David hizo las presentaciones formales, omitiendo deliberadamente el título actual de Yasmín. «Esta es Yasmín Parker, nuestra especialista en relaciones internacionales para el mercado asiático», dijo, eligiendo cuidadosamente cada palabra. El líder de la delegación, el señor Chun, saludó a Yasmín con una reverencia respetuosa. Cuando ella respondió en un mandarín perfecto, agradeciéndoles el honor de conocerlos y elogiando su puntualidad, una virtud muy valorada en la cultura china, los ojos de Chun se iluminaron con sorpresa y aprobación genuinas. Durante los primeros 15 minutos, Yasmín tradujo cada matiz con una precisión quirúrgica. No solo las palabras, sino los tonos culturales, las implicaciones diplomáticas, incluso pequeños chistes que hicieron reír genuinamente a los chinos. La reunión fluyó con una naturalidad que nadie había esperado. Fue entonces cuando Rebecca decidió intervenir. «Yasmín», interrumpió con una sonrisa venenosa, «quizás deberíamos explicar a nuestros invitados tu trayectoria profesional única en la empresa». David le lanzó una mirada de advertencia, pero Rebecca continuó: «Es solo que es tan inspirador ver a alguien reinventarse así, ascendiendo en la vida, por así decirlo». El tono condescendiente era inconfundible. Yasmín sintió el peso familiar de la humillación, esa sensación que había conocido desde los 18 años, cuando tuvo que abandonar la Universidad de Howard en medio de su tercer año porque su madre diabética perdió su empleo y necesitaba a alguien que la cuidara y pagara las facturas médicas. «La vida nos enseña que las oportunidades pueden llegar de maneras inesperadas», respondió Yasmín con calma, manteniendo su dignidad intacta mientras el señor Chun observaba el intercambio con creciente confusión. «Pero realmente, ¿quién hubiera pensado que alguien que estaba limpiando estas mismas salas hace 3 años estaría sentado en esta mesa hoy?» Hizo una pausa para dejar que la información calara en los chinos. «Realmente demuestra cómo nuestra empresa valora la diversidad en todas sus formas». El silencio que siguió fue devastador. Yasmín vio cómo la expresión del señor Chun cambiaba sutilmente. No exactamente desprecio, pero una sorpresa incómoda que le apretó el estómago. En la cultura china, las jerarquías profesionales se toman muy en serio. David intervino rápidamente. «Lo que Rebecca quiso decir es que valoramos el talento donde sea que lo encontremos». Pero el daño estaba hecho. Durante los siguientes 15 minutos, Yasmín sintió como las miradas de los ejecutivos chinos cambiaban. Seguían siendo educados, aún traducían cuando era necesario, pero la facilidad se había ido. Se había convertido en una curiosidad, no en una profesional. En ese momento, algo dentro de ella se cristalizó. Durante 3 años, había limpiado esas salas mientras los ejecutivos discutían estrategias, cerraban acuerdos y tomaban decisiones que movían millones. Había absorbido cada palabra, cada táctica, cada error que cometían, especialmente los errores de Rebecca, como cuando mintió sobre las cifras de ventas trimestrales para impresionar a un cliente, o cuando se atribuyó el mérito de un proyecto desarrollado completamente por un subordinado que luego fue despedido por motivos presupuestarios, o cuando usó información confidencial para sus propias negociaciones personales. Yasmín lo había visto todo, escuchado todo y, lo más importante, lo había guardado todo. La reunión terminó con un acuerdo preliminar tentativo. Los chinos prometieron considerar cuidadosamente la propuesta, un código diplomático para, tal vez,
si no encontramos algo mejor. Cuando la delegación se fue, Rebecca no pudo ocultar su satisfacción. Bueno, eso fue interesante, dijo, ordenando sus papeles con movimientos exagerados. Tal vez la próxima vez deberíamos ser más transparentes sobre las calificaciones de nuestro equipo desde el principio. David estaba visiblemente furioso, pero antes de que pudiera responder, Yasmín se levantó con calma. Rebecca, dijo, con una voz suave pero cargada de una nueva autoridad. El señor Chun mencionó algo interesante antes de irse. Rebecca levantó una ceja. Oh, ¿en serio? ¿Cómo qué? Dijo que estaba impresionado con mi fluidez, pero confundido por la dinámica jerárquica de la reunión. Yasmín hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Preguntó si podía llamarlo más tarde para aclarar algunos aspectos culturales de nuestra presentación. La expresión de Rebecca cambió sutilmente. ¿Qué aspectos? Principalmente, ¿por qué la persona encargada de la traducción no fue presentada como la negociadora principal, considerando que en su cultura, quien habla el idioma asume automáticamente la posición de autoridad? Yasmín sonrió suavemente. Dijo que le gustaría entender mejor nuestra estructura organizativa antes de tomar una decisión final. El rostro de Rebecca palideció ligeramente mientras procesaba las implicaciones. Durante 3 años, Yasmín había sido invisible. Pero la invisibilidad, estaba a punto de descubrir, puede ser el arma más poderosa de todas, especialmente cuando has estado observando, aprendiendo y preparándote para el momento adecuado para salir de las sombras. Lo que Rebecca no sabía era que cada insulto, cada humillación, cada intento de sabotaje solo estaba alimentando algo mucho más peligroso que el simple resentimiento. Estaba creando una estratega que conocía cada debilidad, cada secreto, cada mentira que circulaba por esos pasillos de poder. 2 horas después de la desastrosa reunión, Yasmín estaba de vuelta con su uniforme azul marino, empujando su carrito por los pasillos ejecutivos. Pero esta vez, cada movimiento estaba calculado. Durante 3 años, había mapeado mentalmente cada conversación importante, cada secreto susurrado, cada documento dejado descuidadamente sobre los escritorios, especialmente los de Rebecca. «Mira quién está de vuelta donde pertenece», comentó Rebecca lo suficientemente alto como para que todos los ejecutivos en el pasillo la oyeran mientras charlaba con Jennifer de contabilidad. Después de esa patética farsa de hoy, al menos sabemos dónde pertenece cada uno realmente. Yasmín continuó limpiando, pero sus manos se movían automáticamente mientras su mente registraba cada palabra. Rebecca no tenía idea de que, durante esos 3 años limpiando su oficina, Yasmín había visto correos electrónicos personales abiertos, conversaciones telefónicas sobre manipulación de contratos, y lo más importante, esos documentos que Rebecca escondía en su cajón inferior. Documentos sobre competencia desleal contra empresas más pequeñas. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, continuó Rebecca, claramente alardeando ante Jennifer. Que David realmente pensó que una empleada de limpieza podía salvar un acuerdo de $200 millones, como si 3 años limpiando baños la calificaran para sentarse a la mesa con verdaderos ejecutivos. En ese momento, el celular de Yasmín vibró discretamente. Un mensaje en caracteres chinos que reconoció de inmediato. Era del señor Chun. «Señorita Parker, me gustaría hablar con usted en privado sobre nuestra empresa y sus oportunidades futuras. ¿Podríamos encontrarnos mañana a las 10 de la mañana en el Café Mandarín en la calle 42? Tengo una propuesta que podría interesarle». El corazón de Yasmín se aceleró. Esto no era solo sobre traducción. Era sobre mucho más. Durante la reunión, había notado que el señor Chun evaluaba no solo su fluidez lingüística, sino su perspicacia comercial, su compostura, su dignidad bajo presión. Esa noche, en su pequeño apartamento en Brooklyn, Yasmín abrió un archivo en su computadora que había estado construyendo durante 2 años. No era paranoia, era preparación. Toda empresa tiene sus secretos sucios, y 3 años siendo invisible en los pasillos del poder le habían dado acceso a información que podía sacudir cimientos. El archivo titulado Irregularidades de Wellington Industries contenía 63 páginas de evidencia meticulosamente recolectada, correos electrónicos impresos que Rebecca pensaba que había eliminado, registros de llamadas grabados por el sistema de seguridad cuando trabajaba los fines de semana y, lo más importante, fotos de documentos que probaban cómo Rebecca había saboteado deliberadamente 3 contratos con empresas dirigidas por personas negras en los últimos 18 meses. Yasmín había visto a Rebecca mentir a clientes, atribuirse el mérito de proyectos desarrollados por otros, y lo más importante, usar su posición para bloquear ascensos de empleados que consideraba inapropiados para la imagen de la empresa. Al día siguiente, a las 10 en punto, Yasmín llegó al Café Mandarín,
vistiendo un atuendo sencillo pero elegante que había comprado con sus primeros ahorros universitarios. El señor Chun ya estaba esperando, acompañado por una elegante mujer que se presentó como Lisa Wong, vicepresidenta de Desarrollo Internacional del grupo. Señorita Parker, comenzó el señor Chun en inglés, pero luego cambió naturalmente al mandarín. Ayer observé no solo su fluidez lingüística, sino algo mucho más valioso, su compostura bajo una presión indebida. Lisa se inclinó hacia adelante. Nuestra empresa está expandiendo operaciones en América del Norte. Necesitamos a alguien que entienda tanto la cultura china como las dinámicas comerciales estadounidenses. Alguien que haya observado cómo funciona realmente el negocio desde dentro. Y alguien, añadió el señor Chun con una sonrisa cómplice, que tenga la dignidad de no inclinarse ante personas pequeñas en posiciones grandes. Durante 2 horas, Yasmín habló con fluidez sobre estrategias de mercado, diferencias culturales en negociaciones y, especialmente, cómo las empresas estadounidenses a menudo subestimaban la sofisticación de los inversionistas asiáticos. Mencionó sutilmente algunas irregularidades que había observado en empresas competidoras, sin nombrar nombres. Cuando Lisa deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa, Yasmín leyó: Parker & Associates International Consulting. Debajo, un salario anual que era 5 veces lo que ganaba en Wellington Industries. Considere nuestra oferta, dijo el señor Chun, levantándose. Pero tenemos una condición específica. Nos gustaría que comience ayudándonos a investigar ciertas discrepancias que hemos descubierto en los contratos de Wellington Industries. Aparentemente, hay evidencia de prácticas cuestionables que violan las regulaciones federales de comercio internacional. Yasmín sostuvo la tarjeta con manos firmes. Durante 3 años, la habían tratado como un mueble. Ahora, 2 de las mentes empresariales más brillantes de Asia le estaban ofreciendo no solo un trabajo, sino una alianza estratégica. Hay una reunión de emergencia en Wellington Industries mañana, dijo Lisa en voz baja. Hemos sabido que la delegación china ha presentado una queja formal sobre irregularidades contractuales. Podría valer la pena que asista. Esa noche, Yasmín llamó a su madre. Mamá, ¿recuerdas cómo siempre decías que la paciencia es el arma más poderosa de una mujer inteligente? Por supuesto, cariño. ¿Por qué? Creo que finalmente entiendo lo que querías decir. Mientras colgaba el teléfono, Yasmín miró por la ventana de su apartamento hacia el horizonte de Manhattan. Mañana, Rebecca y todo Wellington Industries descubrirían que 3 años de invisibilidad habían creado algo mucho más peligroso que una empleada resentida. Habían forjado una estratega que conocía cada debilidad, cada mentira, cada secreto de esa empresa. Y a diferencia de los ejecutivos que subestimaban a las personas por su apariencia, Yasmín había aprendido que la verdadera fuerza viene de observar, planificar y actuar en el momento exacto en que tus oponentes menos lo esperan. A la mañana siguiente, la sala de juntas ejecutiva de Wellington Industries estaba cargada de una tensión palpable. David había convocado una reunión de emergencia con todo el consejo tras recibir un informe oficial de la delegación china sobre graves irregularidades contractuales que podrían resultar en una investigación federal. Rebecca entró con confianza, su traje rojo vibrante y tacones altos resonando autoridad por los pasillos. Había pasado la noche preparando su defensa, convencida de que podía culpar de todo a la incompetente empleada de limpieza que David había llevado a la reunión. Bueno, comenzó Rebecca, dirigiéndose a los 7 miembros del consejo, imagino que estamos aquí para discutir el fiasco de ayer. Como advertí, poner a una empleada no calificada en una negociación de esta magnitud fue una decisión imprudente que ahora le está costando a la empresa $200 millones. Fue entonces cuando la puerta se abrió silenciosamente. Yasmín entró, vistiendo un impecable conjunto gris, no prestado, sino comprado la noche anterior con el anticipo que le había dado la empresa china. Llevaba un maletín de cuero y un portátil, moviéndose con la confianza de alguien que finalmente había encontrado su lugar. Lamento llegar tarde, dijo Yasmín con calma, tomando asiento junto a David. Estaba terminando de recopilar información importante para la reunión. El rostro de Rebecca se torció en una irritación apenas disimulada. Con todo respeto, David, no entiendo por qué está aquí. Esto es una reunión ejecutiva. Está aquí, respondió David fríamente, porque la delegación china solicitó específicamente su presencia para aclarar las acusaciones que han presentado. Yasmín abrió su portátil con movimientos calculados. El señor Chun se acercó a mí ayer por la tarde con algunas preocupaciones específicas sobre las prácticas contractuales de Wellington Industries. Aparentemente, han descubierto evidencia de manipulación de licitaciones y sabotaje contra empresas competidoras. Eso es ridículo,
explotó Rebecca, su tono subiendo una octava. ¿Qué tipo de evidencia podría tener una empleada de limpieza sobre operaciones ejecutivas? La sonrisa que cruzó el rostro de Yasmín fue suave pero devastadora. El tipo de evidencia que recolectas cuando eres invisible durante 3 años y las personas hablan frente a ti como si no existieras. La expresión de Rebecca cambió sutilmente, el primer destello de miedo real cruzando sus ojos. Yasmín conectó su portátil al proyector. La primera imagen que apareció fue un correo electrónico interno de Rebecca a un cliente, fechado hace 6 meses. Este correo enviado a Miss Corporation contiene información confidencial sobre las propuestas de la empresa Johnson, nuestro competidor directo en ese momento. El silencio en la sala fue ensordecedor. Rebecca intentó interrumpir, pero Yasmín continuó implacablemente. Este segundo documento muestra cómo Rebecca infló deliberadamente los costos de proyectos liderados por empleados negros y latinos, forzando cancelaciones que luego atribuyó a la incompetencia de los responsables. La pantalla mostró hojas de cálculo con alteraciones evidentes, correos electrónicos internos y grabaciones del sistema de seguridad. Durante 3 años, Yasmín había documentado meticulosamente cada irregularidad. «Esto es un montaje», gritó Rebecca, poniéndose de pie. «Está fabricando pruebas para vengarse porque expuse su verdadera posición en la empresa». Yasmín permaneció sentada con calma. «Señor David, la grabación que estoy a punto de reproducir fue hecha por el propio sistema de seguridad de la empresa hace 8 meses». La voz de Rebecca resonó por los altavoces de la sala. «No podemos permitir que este tipo de personas piensen que pertenecen a las salas de reuniones ejecutivas. Es una cuestión de mantener estándares apropiados en la empresa». El rostro de Rebecca palideció al instante. Recordaba esa conversación, una discusión privada con Thomas sobre mantener la empresa libre de elementos inadecuados. «Y esto», continuó Yasmín, mostrando una nueva grabación, «es de hace 2 semanas, cuando Rebecca instruyó deliberadamente a la recepcionista que perdiera los currículums de candidatos con nombres que sonaban demasiado étnicos. Uno de los directores, el señor Johnson, un hombre negro de 60 años que había estado con la empresa durante 15 años, se inclinó hacia adelante con una expresión sombría. «Rebecca, ¿es esto cierto?» «Eso está fuera de contexto», balbuceó Rebecca, con el sudor comenzando a formar pequeñas gotas en su frente. «No entienden la presión que estoy bajo para mantener los estándares de la empresa». «Los estándares de la empresa», dijo Yasmín suavemente, «incluyen ética, integridad y cumplimiento con las leyes federales antidiscriminación, todas las cuales han sido violadas sistemáticamente en los últimos 18 meses». David se volvió hacia Rebecca, su expresión pétrea. «Tienes 30 segundos para explicar por qué no debería ser despedida por justa causa y denunciada al fiscal de distrito». Rebecca miró desesperadamente alrededor de la mesa, buscando un aliado, un rostro comprensivo. Solo encontró miradas de desaprobación y disgusto. «Están cometiendo un error terrible», susurró, con la voz quebrada. «Ella es solo una empleada de limpieza resentida que...» David la interrumpió con autoridad. «Es nuestra nueva directora de Relaciones Internacionales, y estás despedida». El silencio que siguió fue absoluto. Rebecca permaneció de pie, tambaleándose ligeramente, procesando que su carrera de 15 años había terminado en cuestión de minutos. «Tus credenciales de acceso serán revocadas de inmediato», continuó David. «La seguridad te escoltará para recoger tus pertenencias personales». «Y Rebecca», hizo una pausa, «dada la gravedad de las pruebas presentadas, remitiremos todo a la oficina del fiscal federal». Mientras la seguridad escoltaba a Rebecca hacia afuera, ella le lanzó a Yasmín una última mirada venenosa. «Puede que hayas ganado hoy, pero eso no cambia lo que realmente eres». Yasmín sostuvo su mirada con una calma inquebrantable. «Tienes razón. Soy exactamente lo que siempre he sido. Alguien que observa, aprende y actúa en el momento adecuado. La diferencia es que ahora, finalmente, estoy donde siempre he pertenecido». 3 horas después, cuando la reunión terminó con Yasmín oficialmente nombrada en su nuevo puesto, David la llamó aparte. «¿Cómo lograste esto? 3 años de pruebas, grabaciones, documentos». Yasmín sonrió por primera vez en días. «Cuando te tratan como un mueble, las personas olvidan que los muebles tienen ojos y oídos». Rebecca subestimó el poder de la invisibilidad y sobreestimó el valor de su propia arrogancia. En ese momento, mientras miraba su nueva oficina con vista a Manhattan, Yasmín se dio cuenta de que la mejor venganza no era destruir a Rebecca, sino construir algo más grande de lo que ella podría imaginar. El futuro que la esperaba sería escrito por su propia mano, y esta vez,
nadie podría borrar su firma. 6 meses después, Jasmine Parker estaba sentada en su nueva oficina en el piso 38 de Wellington Industries, revisando los contratos que había firmado con empresas asiáticas. Su escritorio de cristal estaba cubierto de documentos en mandarín, cantonés e inglés, negociaciones que ya habían generado $400 millones en nuevos contratos para la empresa. Jasmine, la delegación surcoreana ha llegado, anunció Jennifer, quien ahora trabajaba como su asistente personal. Están ansiosos por conocer a la mujer que triplicó nuestro negocio en Asia en solo 6 meses. A través de la ventana, Jasmine podía ver la ciudad que alguna vez había observado solo como una empleada de limpieza invisible. Ahora, como directora de Relaciones Internacionales, se había convertido en una de las ejecutivas más respetadas de Manhattan. Su salario anual de $300,000 había permitido que su madre recibiera el mejor tratamiento para la diabetes, y había podido completar su maestría a través de un programa ejecutivo en la Universidad de Columbia. ¿Qué hay de la reunión con Forbes la próxima semana?, preguntó Jennifer, consultando su apretada agenda. Confirmada, respondió Jasmine, ajustando su chaqueta azul marino, que usaba no por obligación, sino por elección. Quieren hablar sobre mi inclusión en la lista de las ejecutivas jóvenes más influyentes del país. Al otro lado de la ciudad, Rebecca estaba sentada en el pequeño apartamento que había alquilado en Queens después de ser desalojada de su condominio en Manhattan. Las facturas médicas por terapia psicológica se acumulaban en la mesa de café, junto con docenas de cartas de rechazo de empresas donde había solicitado trabajo. La investigación federal sobre sus prácticas discriminatorias había resultado en una multa personal de $50,000 y una prohibición de 5 años para ocupar posiciones ejecutivas en empresas con contratos federales. Su nombre había aparecido en todos los principales periódicos de negocios como un ejemplo de liderazgo tóxico, dejándola prácticamente inempleable. Esa mañana, había visto la foto de Jasmine en la portada de la revista Business Week, sonriendo confiadamente junto a ejecutivos chinos con un titular: la traductora que revolucionó los negocios internacionales. La ironía la golpeó como una bofetada. De vuelta en Wellington Industries, David había convocado una reunión con todo el consejo para anunciar los resultados excepcionales del semestre. Jasmine Parker no solo salvó nuestro acuerdo con los chinos, declaró a la sala llena. Abrió puertas a mercados que nunca pensamos que serían posibles de penetrar. El señor Johnson, el mismo director negro que había presenciado la caída de Rebecca, se puso de pie para dar un breve discurso. En mis 40 años en el mundo corporativo de Estados Unidos, pocas veces he visto una transformación tan dramática como la que Jasmine ha traído a nuestra empresa. Ha demostrado que el verdadero talento no tiene color, no tiene clase social y definitivamente no se esconde detrás de prejuicios. La audiencia aplaudió con entusiasmo mientras Jasmine permanecía sentada con modestia, recordando a la mujer que limpiaba esa misma sala de juntas solo 7 meses antes. Esa noche, en su apartamento renovado en el Upper East Side, Jasmine recibió una llamada de su madre. «Cariño, vi tu entrevista en televisión hoy. Hablaste tan bien sobre las segundas oportunidades y la perseverancia». «Aprendí de la mejor», respondió Jasmine, sonriendo. «Siempre me dijiste que las personas pueden intentar disminuirnos, pero nunca pueden disminuir lo que sabemos y lo que somos capaces de hacer». Durante la entrevista en televisión, le habían preguntado a Jasmine sobre Rebecca y si sentía algún resentimiento por la forma en que la habían tratado. Su respuesta había sido precisa y elegante. «Rebecca me dio el mayor regalo que alguien podría dar. Me mostró exactamente quién no quería convertirme. Su arrogancia y prejuicio me enseñaron que el verdadero poder viene de elevar a otros, no de pisotearlos». 3 semanas después, Jasmine estaba en la Universidad de Howard, su alma mater, anunciando el programa de becas que había creado para estudiantes de bajos ingresos que tuvieron que interrumpir sus estudios por dificultades financieras. «Nadie debería tener que elegir entre cuidar a su familia y perseguir sus sueños», dijo a una audiencia de 500 estudiantes emocionados. El programa Segunda Oportunidad, financiado en parte con su propio salario, ya había aprobado 20 becas completas para el próximo semestre. Rebecca, viendo la ceremonia en línea en su pequeño apartamento, apagó su computadora con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, no eran lágrimas de autocompasión, sino de algo que comenzaba a sentirse como un arrepentimiento genuino. Mientras tanto, Jasmine regresó a la oficina donde, 3 años antes, había empujado un carrito de limpieza por los mismos pasillos. Ahora, los jóvenes ejecutivos la saludaban respetuosamente. Las secretarias le pedían consejos de carrera y, lo más importante, se había convertido en mentora de 5 empleados de departamentos operativos que mostraban un potencial desaprovechado. «¿Sabes qué es lo más fascinante de toda esta historia?»,
le preguntó David a Yasmín durante una conversación privada. Podrías haber usado toda esa información sobre Rebecca para destruirla personalmente. Pero elegiste exponer solo su mala conducta profesional. Yasmín sonrió suavemente. La mejor venganza nunca es destruir a alguien. Es construir algo tan extraordinario que todo lo que intentaron hacer contra ti se vuelve irrelevante. La historia de Yasmín Parker demostró que el talento genuino, la dignidad inquebrantable y la preparación silenciosa pueden superar cualquier prejuicio o injusticia. Convirtió 3 años de invisibilidad en la mayor ventaja de su carrera, mostrando que, a veces, las personas más poderosas son aquellas que ni siquiera notas, observando, aprendiendo y preparándose para brillar. Rebecca intentó humillarla basándose en prejuicios y arrogancia, pero terminó siendo la arquitecta de su propia destrucción. Yasmín le enseñó al mundo corporativo que el verdadero liderazgo no viene de títulos o privilegios, sino de la capacidad de ver potencial donde otros solo ven limitaciones. Si esta historia de superación y justicia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más historias que prueban que, al final, el talento y la dignidad siempre encuentran su camino hacia la cima, sin importar cuántos obstáculos se interpongan en su trayectoria.